Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En la siguiente pregunta que nos han hecho citan Mateo 27, 51, que dice: «Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron». Y este es el comentario de la pregunta. Según este versículo, el velo se partió de arriba hacia abajo. La pregunta es, ¿el velo pudo haberse partido de manera horizontal, es decir, de lado a lado? Y la respuesta es afirmativa, nada más que no es Mateo el que nos da esa información. Hagamos un recuento de lo que aconteció a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena, en lo que respecta a la crucifixión del Señor Jesucristo. Para esto tenemos que empezar con Marcos capítulo 15. En Marcos capítulo 15 voy a leer del verso 22 al 33. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Muy bien. Acá entonces nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 23, del verso 44 al 46. Lucas 23 del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Acá tenemos en Lucas que a la hora sexta el velo del templo se rasgó por la mitad. La palabra mitad en el griego es mesos. Mesos simplemente significa en medio. Y un velo puede rasgarse de manera longitudinal porque puede ser rasgado por su propio peso. Lo más probable es que a la hora sexta se rasgó de manera longitudinal. Lucas era médico y Lucas era muy detallista. Él era muy minucioso con los detalles. Y Lucas registró que a la hora sexta el velo se rasgó por la mitad, en medio, mesos. Esa es toda la información que nos da Lucas. Luego, en el verso 46, después que se rasgó el velo, según el relato de Lucas, Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien, así es que retengamos esta información que nos da Lucas. A la hora sexta, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces, o sea, después que pasó esto, Jesús clamó a gran voz y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Ahora vamos a regresar a Mateo, capítulo 27, verso 45. Mateo 27, verso 45. Vamos a leer del verso 45 al 51. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani».
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y permítanme abrir un paréntesis acá. Hoy en día tenemos acceso a toda esta información gracias a la tecnología, gracias al Internet. Busquen este versículo en la Biblia aramea, es la Biblia Peshita. Y averigüen qué dice o qué palabras están registradas acá en la Biblia aramea o la Peshita. La Biblia Peshita es la Biblia que utiliza la iglesia cristiana ortodoxa de Medio Oriente. Así es que van a ver ustedes que el registro que quedó en esas versiones es bastante diferente al registro que nos quedó acá a nosotros. Muy bien, pero sigamos. Verso 47. Solo recordemos antes del paréntesis que abrí. En el verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Muy bien, verso 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, vamos, si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. De acuerdo al relato de Mateo, Jesús primero clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el verso 50, Jesús clamó una vez más. Probablemente es lo que está registrado en Lucas capítulo 23, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, dice Mateo, después que Jesús clamó, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Vámonos al relato que nos da Marcos. Marcos capítulo 15. A partir del verso 33. Marcos 15, 33. Del 33 al 38, Marcos nos dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Así es que notemos qué interesante. Lucas dice que el velo se rasgó a la hora sexta y se rasgó en medio. Entonces Jesús habló, exclamó, dio voces, clamó al Señor, expiró, y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos registran que el velo se rasgó por en medio, de arriba abajo. O bueno, no dice ni siquiera por en medio, se rasgó de arriba abajo. Entonces, aparentemente a la hora sexta el velo se rasgó por en medio o por la mitad. Por puro principio espiritual, yo creo que Dios estaba haciendo una tremenda demostración muy gráfica para toda la nación de Israel. Y si el velo se rasgó por en medio, de manera longitudinal, a la hora sexta, y luego después que Jesús expiró, según Marcos y Mateo, el velo se rasgó de arriba abajo a la hora novena. Esto significa que el velo se rasgó en forma de cruz. La gloria de Dios estaba todavía en el lugar santísimo del templo en esos días. Pero cuando Jesús murió, la gloria de Dios se fue del templo. Se fue del templo. La gloria de Dios tuvo que haber irradiado en forma de cruz, por así decirlo, a través del velo que fue rasgado. Y esta gloria debe haberse posado sobre el Señor Jesucristo. Esto fue lo que le arrancó al centurión esta tremenda afirmación de: en verdad, este era el Hijo de Dios. El hecho es que en el principio que representa la cruz, la barra horizontal o la barra longitudinal, representa nuestra voluntad rendida a Dios. Representa el deseo nuestro de poner nuestra voluntad de manera horizontal, humilde, rendida
delante de Dios. Y en lo que es el principio de la cruz, la barra vertical representa la voluntad perfecta directiva de Dios sobre la vida del creyente. Así es que primero nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios y entonces vamos a experimentar cómo la voluntad perfecta directiva de Dios viene a nuestra vida. Ese es el principio. Y Jesús, Él fue crucificado a la hora tercera. Su voluntad estaba completa, plenamente rendida a la voluntad del Padre. Así es que esta demostración debe haber sido lo que Dios permitió que pasara con el velo del templo a la hora sexta, cuando Lucas dice que el velo se partió por en medio. Una demostración de cuán rendida estaba la voluntad del Hijo a la voluntad de su Padre. Y luego a la hora novena, después de expirar, como dicen los otros evangelistas, el velo se partió de arriba abajo, como una demostración de la aceptación plena, la complacencia plena del Padre para con su Hijo, y esta tremenda entrega que hizo su Hijo a la voluntad y al plan maestro del Padre, dejándose crucificar en la cruz del Calvario. Si nos vamos a Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20, leemos lo siguiente. Hebreos 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y luego dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acá nos dice claramente, nuevamente el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y lo que fue quebrantado en la cruz del Calvario fue su carne, no fue su alma y su espíritu, fue su carne. Y cuando su carne fue rendida, entregada, cuando su carne murió, entonces aquí nos dice que la carne del Señor Jesucristo es el velo, o el velo del templo representaba la carne del Señor Jesucristo. Así es que yo no tengo ningún problema en creer que a la hora sexta, tal y como lo relata Lucas, el velo se rasgó en medio de manera horizontal. Entonces Jesús exclamó, y vemos todo lo que pasó de la hora sexta a la hora novena, y después de haber expirado, tal y como lo dice Marcos y Mateo, el velo se partió de arriba abajo, de manera vertical, en forma de cruz. Qué maravillosamente perfectas hace Dios las cosas, buscando que el hombre comprenda, entienda, conozca cuál es su voluntad y cuál es su plan maestro. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.